Con todos los señores de estudiantes, muy buenos días. Por favor, en el chat van a ubicar su nombre, su apellido y la palabra presente. Vaya ubicando en el chat, por favor, su nombre, su apellido y la palabra presente. Ya. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, lo que corresponde a la materia de electrotecnia para el curso segundo de bachillerato A. El docente que va a trabajar en este caso, mi persona, licenciado Marco Collaguazo. La fecha 23/09 del 2020. Año lectivo 2020-2021. Actividad de aprendizaje. Describir la historia de la electricidad y sus aplicaciones en la vida cotidiana, determinando los diferentes materiales utilizados en la elaboración de circuitos. Vamos a ver análisis de la importancia de la electricidad en la vida cotidiana y describir las características de los materiales eléctricos. ¿Me ayudan, por favor? A quien vea en la pantalla voy preguntando. Señor Kevin Paredes, ayúdame por favor leyendo la frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Señor Cachipuendo, ayúdame por favor comentando lo que tú entiendes. De que lo que se dice, la fuerza motriz más poderosa es la voluntad. En sí tiene razón, porque cada uno es capaz de lograr lo que se propone, siempre y cuando tenga fuerza de voluntad, ya que con eso podemos hacer grandes cosas que pueden superar lo que es el vapor, la electricidad y la energía atómica. Muchas gracias. Señor Ariel Chuguli, coméntame por favor qué es lo que entiendes. Que la voluntad es más fuerza que cualquier energía y que esto nos va a llevar a algún futuro cercano que nosotros estamos planeando. Ya. Muchas gracias a los que participaron. La frase dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Albert Einstein. Concordando con lo que mencionaron sus compañeros, con lo que comentaron, miren, yo creo que con la voluntad que ustedes tengan de hacer las cosas, sí, en este año que estamos iniciando, hay muchas actividades. Una, por ejemplo, ingresar a las clases puntuales, estar o seguir las instrucciones que se ha venido indicando. Ahora que ya esta semana estamos trabajando de forma normal con el Classroom, enviar sus tareas. Sí, yo creo que cada una de las cosas ya depende del compromiso que tenga usted. ¿Qué es electricidad? SENA 2016 indica que la electricidad es una forma de energía que se da naturalmente, pero también puede ser producida artificialmente. Esta forma de energía se caracteriza por su gran poder de transformación, es decir, se puede convertir en otras formas de energía, como la luz, el calor, el sonido, el movimiento, etcétera. Miren, la electricidad nos dice que nosotros podemos encontrarlo de dos maneras, que es naturalmente o artificialmente. Y que la electricidad también se puede transformar en otros tipos de energía. Si nosotros vamos a ver un gráfico, sí, yo creo que ustedes han hecho este experimento, donde nosotros ubicamos los limones, ubicamos algunos elementos químicos y obviamente nos va a empezar a marcar voltaje. ¿Sí? En el segundo gráfico nosotros observamos, miren, también hemos hecho este experimento. ¿Qué realizan? Sí, mediante un motor, mediante una polea, e incluso aquí nosotros podemos trabajar mediante imanes, ¿sí? Y vamos, el resultado que va a ser energía, que el foco se encienda. Ya, acá observamos otra imagen, en cambio un poquito ya más actual, acerca de los paneles solares, ¿sí? ¿Qué hacen los paneles solares? Miren, nosotros en la actualidad podemos observar paneles solares para diferentes actividades.
¿Cuál es la finalidad? Obtener energía eléctrica, que se prenda un foco, que funcione una ducha y un sinnúmero de cosas que se puede hacer con la energía solar. Acá nosotros observamos, no sé si observan la imagen, ¿sí? También tenemos otro tipo de energía. Recuerden, la electricidad, ¿sí? También puede transformar en otras energías, como la luz, el calor, el sonido y en movimiento. Ya. Seguimos, dice, la electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación, comunicaciones de radio y televisión y servicios telefónicos, entre otros. ¿Sí? Miren, nosotros más básicamente esto aplicado a la parte automotriz. Miren, la electricidad en la parte automotriz, nosotros principalmente en la iluminación del automóvil, ¿sí? Algo que es principal. Y en la utilización, ahora, miren, se ha combinado la electricidad y se ha combinado la electrónica. En la actualidad tenemos diferentes elementos que funcionan en el vehículo, tanto eléctricos como electrónicos. Miren, acá nosotros podemos observar el diagnóstico que se realiza al vehículo ya utilizando un elemento electrónico. Vuelvo a repetirles, el vehículo puede estar conformado por elementos eléctricos y elementos electrónicos. De la misma manera, nosotros podemos comprobar con elementos eléctricos o elementos electrónicos. Y lo más principal, si dentro del vehículo, es que un vehículo debe tener y debe funcionar todo el alumbrado que corresponde al vehículo. Ahora, lo que corresponde, ¿qué es electrotecnia? ¿Sí? Lo que corresponde a la materia. Ya hemos visto una pequeña introducción de electricidad que transforma la energía. Hemos visto que también se aplica al vehículo, ¿sí? Dentro del alumbrado, dentro de algunos elementos. Ahora dice, ¿qué es electrotecnia? Dice, para Hermosa, 2013, la electrotecnia se puede definir como una ciencia que se encarga de estudiar la aplicación práctica de la electricidad. Así como el electromagnetismo, el origen del término viene de electro y tecne, que quieren decir tecnología de la electricidad. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros vamos a ver este año una materia, sí, y esta materia nos dice que es la aplicación práctica de la electricidad. Ahora, dentro de esto, nosotros vamos a saber o debemos conocer el principio básico de la electricidad y debemos conocer el principio básico de la electrónica. Que esto prácticamente se va aplicando dentro de los automotores. Sí, les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? En un automotor, nosotros podemos encontrar un motor de arranque que funciona mediante principios eléctricos. ¿Sí? En un automotor, nosotros podemos encontrar la computadora. ¿Sí? La computadora, en cambio, funciona con elementos electrónicos. Miren, en el mismo vehículo vamos a encontrar dos tipos de elementos que funcionan de diferente manera. Al final, el principio básico es el mismo. Ya veíamos en los gráficos, o podemos observar en los gráficos, ¿sí? Miren la electricidad que nosotros conocemos, la de 110 voltios, en dónde se produce y hasta dónde puede llegar. ¿Y cuáles son los elementos? Miren, aquí encontramos donde se produce la energía eléctrica, un generador, encontramos las torres, encontramos transformadores, cables. Miren, todos estos elementos al final para que la luz pueda llegar a un hogar. Asimismo, en el vehículo, miren, nosotros tenemos una fuente de energía que es la batería, ¿sí? Que a esta fuente de batería nosotros debemos o debe trabajar el alternador, porque si trabaja solamente la batería se va a descargar y luego ya no se prende el vehículo. Debe trabajar el alternador que empieza a cargar la batería. Y de ahí tenemos un sinnúmero de elementos que con la batería debe funcionar las luces, debe funcionar el radio, debe encenderse, debe funcionar el sistema de encendido, un sinnúmero de elementos. Ya. Historia de la electricidad. ¿Sí? Dice, hace unos 4.750 años,
dice que aparecieron peces eléctricos o existían los peces eléctricos. 600 años antes de Cristo, Tales y la electricidad estática. ¿Sí? Miren, algo relacionado con la electricidad estática, usted cuando se frota un esfero en su cuerpo, en la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando le apega un papel? Se pega. En 1600, Hilbert utiliza la palabra latina electricus. Miren, ya va apareciendo algo ya de energía, ¿sí? De electricidad. En 1752, Franklin inventa el pararrayos. En 1800, Volta inventa la primera pila. En 1831, Michael Faraday creó la primera dínamo eléctrica. En 1878, Edison inventa la primera bombilla. Y en 1900, Nikola Tesla y la corriente alterna. Si usted va escuchando estos personajes en cada uno de los años, sí tiene relación con la electricidad. Mire, hablamos de Faraday, hablamos de Nikola Tesla, sí, por ahí Volta. Mire, y usted dirá, dentro de la electricidad ha ido apareciendo un sinnúmero de cosas, sí, ha ido apareciendo un sinnúmero de descubrimientos que cada uno ha aportado hasta la actualidad. Sí, por ejemplo, ¿quién no utiliza en la actualidad un foco, conocido como bombilla? ¿Quién no utiliza en la actualidad? En la casa, en los automóviles, en las lámparas. ¿Sí? Mire, la corriente alterna. Miren, nosotros en la actualidad sabemos que existe corriente continua, corriente alterna, y nosotros debemos diferenciar cuál es corriente alterna y cuál es corriente continua. Vamos a continuar. Ya. Línea de tiempo de la evolución de la electrónica del automóvil. Miren lo que les comentaba anteriormente, sí, lo que les comentaba anteriormente. En 1941, SUSE fue el primero en construir una computadora. ¿Sí? El osciloscopio, instrumento inventado en 1897 por Ferdinand Braun. Gráfica señales eléctricas en la forma de una tensión en función del tiempo. El estroboscopio es un instrumento inventado por el matemático e inventor austriaco Simon von Stamper en 1829. El escáner nace en 1984 cuando Microtech crea el MS-200, el primer escáner blanco y negro que tenía una resolución de 200 dpi. Se incorpora a computadoras a los vehículos a mediados de los años 70 y a principios de los 80. Y en 1911 el sistema de encendido, sí, aparece el sistema de encendido creado por Franklin Kettering. Miren, lo que les acabo de mencionar son cosas que han ido apareciendo dentro de los vehículos, para los vehículos. Por ejemplo, dice el estroboscopio, algo que apareció y ya en la actualidad casi ya no se utiliza. ¿Para qué era este estroboscopio? Para coger el tiempo de los vehículos. Era una lámpara que emitía una luz y nos iba señalando en dónde estaba 0 grados, sea en la señal del motor, que coincida con la señal que existía en el cigüeñal. Miren, esta lámpara ya difícilmente lo encontramos en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad los vehículos todos son electrónicos. Es decir, ya usted no necesita mover nada, ¿sí? Ya tiene la computadora, tiene los sensores, tiene los actuadores que manejan esto o controlan en el automóvil. Miren, el escáner. El primero o los primeros escáner que aparecieron para verificar las fallas en los elementos electrónicos del automóvil, sí, eran escáner básicos. En la actualidad nosotros encontramos escáner multimarcas, encontramos con diferentes funciones. Sí, en la actualidad encontramos escáner que nos va graficando la señal de cada uno de los sensores y el comportamiento durante su funcionamiento. ¿Sí? Miren, dice que en los años 70, 80 aparece la computadora en los automóviles. También es elemento electrónico. Las computadoras de inicio eran sumamente grandes, en la actualidad son pequeñas. ¿Sí? Una de las diferencias de las computadoras actuales a las modernas es que las modernas ya van teniendo más elementos que controlar.
Sí, y el sistema de encendido, miren el sistema de encendido. Se dice que antiguamente se necesitaba otros elementos para encender el vehículo. Aparece el sistema de encendido. También es de electricidad. Si nos damos cuenta, todos estos elementos tienen una combinación eléctrica y electrónica. Ya. Antes de pasar a esta actividad, por favor, vamos a observar un video. Espera un momentito. Ya. Vaya tomando apuntes, que va a ser de mucha utilidad para que usted pueda resolver la hoja de trabajo. ¿Estamos listos? Listo. Vaya observando. Dos palabras tan relacionadas que a veces confundimos ambos conceptos. En este video veremos la diferencia entre electricidad y electrónica. A pesar de que ambas definiciones están estrechamente relacionadas, presentan diferencias marcadas, por cuanto cada una de ellas hace referencia a elementos muy específicos, los cuales serán tratados para identificar las diferencias que existen entre ambas. Hablemos primero de electricidad. El estudio de la electricidad inicia en el año 600 a.C., cuando un científico griego, Tales de Mileto, realizó las primeras observaciones de los fenómenos eléctricos. Se realizaron algunos estudios aislados durante toda la historia, pero su estudio sistemático y ordenado inicia hacia el siglo XVIII. La electricidad está definida como una forma de energía que se puede utilizar para múltiples aplicaciones hoy en día, partiendo del manejo de los principios fenómenos de los cuales se obtiene, como la energía cinética y potencial aplicada en las centrales hidroeléctricas de las cuales se genera electricidad. Por tanto, la electricidad es un fenómeno físico, resultado de la existencia e interacción de cargas eléctricas. La electricidad puede ser aprovechada a través de elementos entre los que se mencionan resistencias, calentadores, motores eléctricos, los cuales reciben el impulso eléctrico para transformar esa energía y potencia en otro tipo de energía, por ejemplo, energía mecánica, calórica, entre otras. En consecuencia, cuando hablamos de los aparatos eléctricos, estos han sido diseñados para transformar la energía eléctrica, electricidad, en otro tipo de energía para la obtención de un resultado determinado. Veamos un ejemplo práctico. Una licuadora es un aparato eléctrico diseñado por el hombre que recibe electricidad y la transforma en energía cinética y así poder licuar alimentos sólidos. Tal y como se puede apreciar en este ejemplo, para que un aparato sea eléctrico debe aprovechar esta energía y potencia. Ahora hablemos de la electrónica. La electrónica es una rama de la física. Por medio de ella se emplean dispositivos para obtener o transformar información a partir de la utilización y manejo de los fenómenos eléctricos. La electrónica trabaja con elementos activos como transistores y amplificadores operacionales, los cuales utilizan los impulsos eléctricos que reciben para transformarlos y producir información. Aquí se identifica una gran diferencia. La electrónica ha permitido la miniaturización de los aparatos, la automatización y el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones. Se puede decir que el objetivo final de la electrónica es indicar, mostrar o informar algo, de algún modo. Para que un aparato sea considerado electrónico debe finalmente producir información. Por ejemplo, el iPhone es un aparato electrónico, por cuanto utiliza el impulso eléctrico además de otros circuitos para transmitir información. Históricamente, la era de la electrónica se inicia con la invención del tubo Audion. Este dispositivo controlaba el flujo de un rayo de electrones que viajaba en el vacío entre dos electrodos. En 1948 se inventó el transistor, un pequeño dispositivo con efectos muy parecidos a los del tubo Audion, pero de dimensiones mucho más pequeñas. El transistor controla el flujo de los electrones a través de un material semiconductor en vez de hacerlo en el vacío. A este tipo de electrónica también se le llama electrónica de estado sólido. Un transistor controla el flujo de la corriente por medio de corriente o voltaje. En cambio, un tubo al vacío controla el flujo de la corriente por medio solamente de voltaje. Una vez presentadas las definiciones de electricidad y electrónica, se puede evidenciar que existen diferencias importantes entre electricidad y electrónica. El objetivo de la electricidad es aprovechar la energía y potencia para diferentes fines, pero el objetivo final de la electrónica es transmitir información, debido a que posee la capacidad de aprovechar el flujo de la corriente para ello.
Los aparatos que ocupan electricidad no necesariamente son electrónicos, pero todo electrónico debe necesariamente trabajar con electricidad. La electricidad se encarga del flujo de electrones, energía, para ser utilizados en diferentes aplicaciones a la vida cotidiana, pero la electrónica se encarga de la transmisión de información a partir de la utilización del flujo de electrones. La electricidad está asociada a la utilización de elementos pasivos como resistencias, resistores. Ya, listo. Hasta ahí vamos a ver esa parte del video y vamos a continuar con las diapositivas. Ya. Haciendo referencia con lo que veíamos en el video, mira, ahí tuvimos un poquito más claro el tema, que era la electricidad. La electricidad dice que va a transformar la energía para utilizarla en otras. ¿Y qué va a hacer la electrónica? La electrónica también nos decía que se utiliza como para transmitir información. El que desea contestar me levanta la mano, no hay ningún problema, ya saben, voy tomando como notas de lección. ¿Qué es la electricidad? Si alguien desea contestar, me levanta la mano. Señor Mateo Moreta. El flujo de electrones. ¿Ya? ¿Alguien que dé otro concepto de electricidad? Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más que haya entendido? ¿Alguien más? ¿Qué es electricidad? ¿No? ¿Alguien más? Ya, miren, recuerden, la electricidad nos decía que también nos sirve para transformar en otros tipos de energías. ¿Ya? ¿Qué es electrotecnia? Voy preguntando, señor Jonathan Flores, ¿qué es electrotecnia? Es el uso de la electricidad para transmitir información. Muy bien. Señor Adrián Sánchez, ¿qué es electrotecnia? Señor Dylan Córdoba, ¿qué es electrotecnia? A lo que está dedicado a los aparatos electrónicos, que es diferente a la electricidad. Listo. Recuerde, la electrotecnia decía que nos sirve para transmitir información mediante los elementos electrónicos. Y ahora una pregunta para todos. Dice, ¿qué sería de nuestras vidas sin electricidad? Si alguien desea contestar, levante la mano. O si no, voy preguntando. Señor Jonathan Pilacuán, ¿qué sería de nuestras vidas sin electricidad? Pues no tendríamos tantos avances tecnológicos. Ah, muy bien. ¿Crees que tu vida fuera normal como ahora sin electricidad? Pues sería más complicado. La electricidad ha hecho que nuestra vida sea más fácil. Listo, muy bien, gracias. Señor Brian Vargas, ¿qué sería de nuestras vidas sin la electricidad? Mal dice, sería muy mala porque ya no tendríamos, no pudiéramos ni comunicarnos y sería como la vida antigua. Ya, muy bien, gracias. Señor Oscar Ibáñez, ¿qué sería de nuestras vidas sin la electricidad? Creo que sería como la antigüedad, ya que, o sea, la electricidad es la base para comunicarnos, para educarnos y para los avances tecnológicos en sí. Ya, muchas gracias. Gracias, jóvenes, por la atención prestada a la clase. La actividad que vamos a trabajar en la siguiente parte es resolver una hoja de trabajo de la materia que les acabo de dar. Recuerde, por favor, esta tarea usted tiene que enviar al Classroom. Ya todos deben tener su correo activado. Sí, ya todos deben estar en el Classroom. Muchas gracias por su atención, señores estudiantes.